En la vasta sabana africana, donde impera la ley del más fuerte y solo sobreviven los más poderosos, vivía un león tan despiadado y cruel que incluso otros depredadores le temían. Se llamaba Mr. T y no era un macho dominante cualquiera, sino una máquina de matar que dejó un rastro de sangre a su paso por la región de Sabi Sands. Esta es la historia del león más brutal que jamás haya pisado la tierra y de los 5 hermanos que finalmente le harían pagar por sus crímenes. El reinado de terror de Mr. T no se parecía a nada jamás documentado en la historia de la vida salvaje. Junto con su coalición, eliminó a más de 100 leones en solo 12 meses. Piénsalo bien, 100 leones. Conquistaron 8 manadas diferentes, destruyendo familias y linajes enteros. Pero lo que hacía realmente aterrador a Mr. T no era solo el número de sus víctimas, sino la forma en que las mataba y lo que hacía después. Hay un incidente que captura a la perfección la naturaleza salvaje del señor T. Un día, su hermano intentaba aparearse con una leona cuando el señor T llegó al lugar. En lugar de esperar su turno o desafiar a su hermano, el señor T tomó una decisión que sorprendió incluso a los investigadores de vida silvestre más experimentados. Como solo había una leona y 2 machos, estos hermanos no pudieron llegar a un acuerdo, así que hicieron lo impensable. Juntos la mataron. Pero el señor T no había terminado. Después de quitarle la vida, comenzó a alimentarse de su cuerpo, rompiendo uno de los tabúes más fundamentales de la naturaleza. Pero quizás el capítulo más inquietante de la historia del señor T ocurrió cuando se encontraba en su momento más vulnerable. Durante los tiempos difíciles, su hermano Makulu le permitió quedarse en su manada, ofreciéndole refugio y protección. ¿Cómo agradeció el señor T esta amabilidad? Mató sistemáticamente a los cachorros de Makulu, uno por uno. Y en un acto de pura barbarie que aún hoy persigue a los investigadores, no solo los mató, sino que se los comió. No se trataba de supervivencia, no se trataba de territorio. Era algo más oscuro, algo que convirtió al señor T en una leyenda del terror en las llanuras africanas. Durante años, Mr. T pareció invencible. Los leones huían ante su llegada. Manadas enteras abandonaban sus territorios antes que enfrentarse a él. Era una fuerza de la naturaleza, una pesadilla hecha carne y hueso. Su enorme corpulencia, su rostro marcado por las cicatrices de la batalla y sus ojos fríos y calculadores se convirtieron en símbolos de dominio absoluto. Ningún león se atrevía a desafiarlo. Ninguna coalición era lo suficientemente fuerte como para detenerlo. El señor T gobernaba su reino con mano de hierro y parecía que nada podría derribarlo jamás. Pero aquí está la cuestión sobre los tiranos. Al final, todos caen. Y cuando llegó el fin del señor T, no fue rápido, no fue misericordioso. Fue brutal, doloroso y duró horas. Entonces, ¿cómo encontró su fin el león más temido de África? ¿Cómo pudo ser derrotado finalmente una máquina de matar como Mr. T que había destruido tantas vidas? La respuesta la tienen 5 hermanos que vinieron del sur, unidos por lazos de sangre e impulsados por algo poderoso. Estos 5 hermanos eran conocidos como los leones Selati y le dieron al señor T una de las muertes más horribles jamás registradas en la naturaleza. Le rompieron la columna vertebral, le destrozaron las patas traseras y luego lo dejaron sufriendo antes de regresar para terminar lo que habían empezado. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. No se trató de violencia aleatoria. No fue solo un comportamiento territorial, fue algo personal. Los leones Selati tenían una razón para hacer sufrir tanto al señor T, una razón arraigada en la tragedia, la pérdida y una deuda de sangre que debía pagarse. Para entender por qué no le mostraron piedad, por qué prolongaron su agonía, tenemos que retroceder en el tiempo, antes incluso de que nacieran los leones Selati. A sus padres, 2 machos legendarios conocidos como los leones del campo de golf, y al terrible destino que los unió al señor T. Pero antes de sumergirnos en esta épica historia de venganza que abarca más de una década, quiero saber, ¿habéis oído hablar antes del señor T? Y aquí va algo más profundo. ¿Creéis que los leones pueden realmente planear una venganza o es solo instinto territorial? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Y si quieres descubrir la historia completa de sangre, traición y venganza en la selva africana, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo detalle de esta increíble historia real. Nuestra historia comienza a finales de 2002, en una región de la selva africana conocida como el territorio Selati.
Era una época de relativa paz, en la que una poderosa manada prosperaba bajo la protección de machos dominantes llamados la coalición Roller Coaster. Fue aquí, en este refugio aparentemente seguro, donde nacieron 5 cachorros machos, cachorros que crecerían para convertirse en leyendas por derecho propio, aunque sus destinos estarían marcados por la tragedia. No eran cachorros normales. 3 de ellos nacieron primero, sanos y fuertes, mostrando la feroz independencia por la que se conoce a los leones machos desde sus primeros días. Apenas unas semanas más tarde, otros 2 machos se unieron a la manada, y estos 2 acabarían siendo conocidos como los Gulf Coast Males, llamados así por el territorio que un día dominarían. Pero en ese momento no eran más que cachorros que jugaban y luchaban con sus 3 hermanos mayores, completamente ajenos al brutal mundo que les esperaba. El padre de los 5 hermanos era un magnífico ejemplar llamado Roller Coaster, que formaba parte de la coalición dominante que gobernaba este territorio. Era todo lo que un león debe ser: poderoso, estratégico y protector de su linaje. Bajo su atenta mirada, estos 5 hermanos se hacían más fuertes cada día. Aprendieron a cazar observando a sus madres. Aprendieron a luchar peleando entre ellos. Y lo más importante, aprendieron que la supervivencia en la selva africana requería no solo fuerza, sino también unidad. A medida que los meses se convertían en años, ocurrió algo extraordinario. Los 5 hermanos sobrevivieron, algo poco habitual en el mundo de los leones, donde los cachorros machos se enfrentan al peligro constante de los machos rivales, las hienas e incluso el propio entorno hostil. Cuando llegaron a la adolescencia, se habían convertido en una unidad formidable. 5 jóvenes machos, unidos por lazos de sangre, que se movían como una sola entidad entre la hierba alta. Se estaban volviendo poderosos y todos en el territorio podían sentirlo. La tierra en la que habían nacido tenía su propia historia violenta. Su padre, Roller Coaster, y su coalición no habían heredado simplemente este territorio, sino que lo habían tomado por la fuerza a 3 machos mayores conocidos como los Old Gulf Coast Males. Así es como funciona el ciclo en el mundo de los leones. Los jóvenes derrocan a los viejos, reclaman las manadas, engendran nuevos cachorros y finalmente se enfrentan a sus propios rivales. Es un sistema brutal, pero es la única forma en que funciona la sociedad de los leones. Cuando los 5 hermanos alcanzaron la madurez, poseían todo lo necesario para reclamar sus propios territorios. Eran grandes, habían sido puestos a prueba en combate en sus constantes enfrentamientos y se movían con la confianza de los leones que conocen su propia fuerza. La mayoría de los machos jóvenes de esta edad serían expulsados por sus padres y obligados a convertirse en nómadas, vagando por el desierto hasta encontrar una manada que conquistar. Pero ocurrió algo inesperado que lo cambiaría todo. Antes de que estos 5 poderosos hermanos pudieran hacer su movimiento en los territorios vecinos, su padre y su coalición tomaron una decisión que parecía casi calculada. Los Roller Coaster Males simplemente se marcharon. Abandonaron el territorio por el que habían luchado tan duramente y desaparecieron en la vasta sabana. Nadie sabe exactamente por qué tomaron esta decisión. Tal vez sintieron la creciente amenaza de sus propios hijos, o tal vez encontraron oportunidades en otros lugares. Pero su partida dejó un peligroso vacío de poder. Sin sus padres, estos 5 hermanos estaban ahora completamente fuera de control. No había ningún macho dominante que los mantuviera a raya, ninguna figura de autoridad que mantuviera el orden. Eran jóvenes, poderosos y no respondían ante nadie. La manada Selati era esencialmente suya. Y lo que sucedió a continuación sorprendería incluso a los investigadores de vida silvestre más experimentados que habían estudiado el comportamiento de los leones durante décadas. Estos 5 hermanos estaban a punto de hacer algo sin precedentes, algo que rompería las reglas más fundamentales de la sociedad de los leones. Un acto tan controvertido que acabaría fracturando su hermandad y poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que conducirían a la tragedia, la muerte y, en última instancia, al sangriento enfrentamiento de sus hijos con el señor T. Pero, ¿qué hicieron exactamente que fuera tan impactante? Era el año 2007 y los 5 hermanos Gulf Coast habían alcanzado la madurez.
Con sus padres desaparecidos hacía tiempo y sin rivales lo suficientemente fuertes como para desafiarlos, controlaban por completo la manada Selati. Pero en lugar de seguir el patrón natural, marcharse en busca de nuevos territorios y hembras no emparentadas, estos hermanos tomaron una decisión que desafiaba todos los instintos naturales que deberían haberlos alejado. Decidieron quedarse y hacerse con el control de la manada en la que habían nacido. Lo que sucedió a continuación traspasó una línea que incluso en el brutal mundo de los leones rara vez se traspasa. Estos 5 hermanos comenzaron a aparearse con las mismas leonas que los habían criado, sus madres, sus tías, sus hermanas. En el reino animal existen mecanismos evolutivos diseñados para evitar esto, instintos que alejan a los machos jóvenes de su manada natal específicamente para evitar la endogamia. Pero estos hermanos ignoraron esos instintos o simplemente no les importó. Eran lo suficientemente poderosos como para hacer lo que quisieran y nadie podía detenerlos. La manada se sumió en el caos. Las tensiones que habían estado latentes bajo la superficie estallaron en un conflicto abierto. Los 5 hermanos, que antes se movían como una fuerza unificada, comenzaron a pelear entre ellos. La competencia por los derechos de apareamiento, los desacuerdos sobre las presas y el mero estrés de mantener el control sobre la manada en la que habían nacido crearon fracturas en su vínculo que se hacían más profundas cada día. El territorio de Selati, antes pacífico, se convirtió en una zona de guerra donde los hermanos se enfrentaban entre sí. A finales de 2007, la situación se había vuelto insostenible. La guerra interna llegó a un punto crítico en el que la coalición ya no podía funcionar como una unidad. 3 de los 5 hermanos tomaron la difícil decisión de marcharse. Quizás se dieron cuenta de que quedarse solo conduciría a más derramamiento de sangre, o tal vez simplemente querían escapar del ambiente tóxico en el que se había convertido su manada. Fuesen cuales fuesen sus razones, desaparecieron en la naturaleza, dejando atrás solo a 2 hermanos. Los 2 que se quedaron eran claramente diferentes entre sí, tanto en apariencia como en temperamento. El primero, con su melena notablemente oscura, que parecía casi negra bajo cierta luz, pasó a ser conocido como Melena Oscura. Era el más mesurado de los 2, calculador en sus acciones, menos propenso a la agresividad explosiva. El segundo hermano tenía una melena más clara, de color rubio dorado, que reflejaba maravillosamente la luz del sol, lo que le valió el nombre de Melena Rubia. Mientras que Melena Oscura era cauteloso, Melena Rubia era audaz. Mientras que Melena Oscura observaba, Melena Rubia actuaba. Ahora, como dúo en lugar de quinteto, Dark Mane y Blondie Mane establecieron su dominio sobre la manada Selati con renovada determinación. Sin sus otros hermanos con quienes competir, finalmente pudieron mantener una apariencia de orden. Las leonas, agotadas tras meses de caos, aceptaron su dominio. Nacieron cachorros, entre ellos 5 machos que crecerían para convertirse en los legendarios leones Selati. En ese momento, esos cachorros no eran más que pequeños y juguetones bultos de pelo, completamente ajenos al hecho de que el pasado de sus padres estaba a punto de alcanzarlos. Pero 2 machos controlando una sola manada les dejaba con un exceso de energía y ambición. En cuestión de meses, Dark Mane y Blondie expandieron su territorio, haciendo algo poco habitual en la sociedad de los leones. Tomaron el control de una segunda manada, llamada 4 Stars Pride. Los 2 territorios estaban lo suficientemente cerca como para que los hermanos pudieran patrullar ambos, moviéndose entre ellos para aparearse con las hembras, proteger a los cachorros y defender los límites. Por un breve momento, pareció que estos 2 hermanos habían logrado algo extraordinario: el control de 2 manadas simultáneamente. Este acuerdo funcionó gracias a la proximidad, ya que Dark Mane y Blondie habían perfeccionado el arte de trabajar juntos. Se comunicaban mediante señales sutiles, se repartían las tareas de patrulla de manera eficiente y se respaldaban mutuamente sin dudarlo. Eran la prueba viviente de que a veces una coalición más pequeña de machos altamente coordinados podía ser más eficaz que un grupo más grande plagado de conflictos internos. Durante varios meses prosperaron y sus cachorros en ambas manadas se hicieron más fuertes, pero su éxito no había pasado desapercibido. Al oeste, en un territorio que limitaba con el suyo, otra coalición los observaba. No se trataba de un grupo de machos cualquiera, sino de una coalición de 6 hermanos que se habían ganado una reputación de violencia extrema y dominación total.
Se les conocía como los Mapogo Males, y dos de ellos en particular, Mr. T y Kinky Tail, estaban a punto de cambiar para siempre la vida de los hermanos Golf Course. ¿Qué te parece la historia hasta ahora? Deja tus comentarios. ¿Qué coalición crees que era más poderosa, estos 5 Golf Course Males trabajando juntos o los 6 Mapogo Males que están a punto de entrar en escena? Si te está gustando esta épica saga, dale al botón me gusta para apoyar el canal. Y créeme, esta historia está a punto de ponerse aún más intensa. Los machos Mapogo no eran solo otra coalición de leones más, eran una fuerza de la naturaleza que reescribiría las reglas de la Guerra de Leones en Sabi Sands. Originalmente 6 hermanos nacidos de las manadas Esparta y Airyfield habían conquistado uno de los territorios más grandes jamás documentados, que abarcaba múltiples reservas y numerosas manadas. Sus nombres se convertirían en legendarios: Makulu, Pretty Boy, Rasta, Dreadlocks, Kinky Tail y, por supuesto, Mr. T. Pero entre estos 6 temibles machos, 2 destacaban por ser especialmente salvajes. Mr. T era el ejecutor, el verdugo, el que no mostraba absolutamente ninguna piedad con los enemigos. Su enorme complexión y su rostro lleno de cicatrices contaban la historia de innumerables batallas, y sus ojos tenían una frialdad que sugería que realmente disfrutaba matando. Kinky Tail, llamado así por el característico rizo de su cola, era su compañero perfecto en la violencia. Juntos, estos dos formaban la fuerza de ataque más brutal de la coalición y a menudo trabajaban en pareja para eliminar a los machos rivales mientras sus hermanos aseguraban los territorios conquistados. En 2008, los machos Mapogo ya se habían consolidado como la coalición más dominante de la región. No solo derrotaban a sus rivales, los aniquilaban. No solo se apoderaban de las manadas, destruían los linajes. Y ahora, su expansión los había llevado a las fronteras de los territorios controlados por Dark Mane y Blondie Mane. El sistema de 2 manadas de los hermanos Golf Course, que parecía tan exitoso, estaba a punto de enfrentarse a su prueba definitiva. La invasión fue rápida y sin previo aviso. Los Mapogo Males, con Mr. T y Kinky Tail al frente, se abalanzaron sobre la manada 4 Stars como un tsunami de dientes y garras. Dark Mane y Blondie, a pesar de su habilidad y coordinación, simplemente eran menos. 6 machos contra 2 no es una batalla, es una ejecución en potencia. Los hermanos Golf Course tomaron la única decisión lógica. Se retiraron, abandonando a la manada 4 Stars para salvar sus propias vidas. Pero los Mapogos no se conformaron con reclamar el territorio. Lo que vino después era una práctica habitual en las conquistas de los leones, pero no por ello menos horrible. Mr. T y Kinky Tail cazaron sistemáticamente a todos y cada uno de los cachorros que Dark Mane y Blondie habían engendrado en la manada 4 Stars. No se trataba solo de matanzas, sino de declaraciones de dominio, mensajes escritos con sangre. Uno a uno, los cachorros fueron encontrados y eliminados, y sus pequeños cuerpos quedaron esparcidos por el territorio como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar el dominio de los Mapogo. Para Dark Mane y Blondie, la pérdida fue devastadora. Meses de trabajo, toda una generación de descendientes aniquilados en cuestión de días. Pero había un lado positivo en esta tragedia. Su manada original, la manada Selati, permaneció intacta. Los Mapogo aún no habían llegado tan al este. Eso significaba que Dark Mane y Blondie aún tenían cachorros vivos, aún tenían un linaje que sobrevivía. Entre los cachorros supervivientes había 5 machos jóvenes, hermanos nacidos de madres diferentes, pero unidos por los genes de sus padres. Estos 5 cachorros aún eran demasiado jóvenes para suponer una amenaza para los Mapogos. No podían vengar a sus medio hermanos que habían sido asesinados en la manada 4 Stars. No podían desafiar a Mr. T y Kinky Tail para recuperar el territorio perdido. Lo único que podían hacer era crecer, aprender y sobrevivir bajo la protección de sus padres. Nadie sabía que estos 5 hermanos acabarían convirtiéndose en el instrumento de justicia que pondría a Mr. T de rodillas. Dark Mane y Blondie se encontraban ahora en una situación precaria. Habían sido relegados a una sola manada, su territorio se había reducido a la mitad y su confianza se había visto sacudida. Sabían que los Mapogos podían atacar a la manada Selati en cualquier momento y, si eso ocurría, sus cachorros restantes, incluidos esos 5 machos jóvenes, correrían la misma suerte brutal que sus hermanos en el territorio 4 Stars. Los hermanos Golf Course aumentaron sus patrullas,
marcaron sus límites con más frecuencia y se prepararon para una guerra que sabían que no podían ganar. Pero Mr. T y Kinky Tail aún no habían terminado con ellos. Los machos Mapogo habían saboreado la victoria. Habían eliminado a toda una generación de la estirpe Golf Course y estaban hambrientos de más. Lo que Darkmane y Blondie no sabían era que se avecinaba una tragedia aún mayor, una que no vendría de los dientes y las garras, sino de algo microscópico, invisible y, en última instancia, mucho más mortal que cualquier coalición de leones. Octubre de 2008 marcó el principio del fin para los hermanos Golf Course, aunque en ese momento no tenían forma de saberlo. Darkmane y Blondie fueron avistados por los investigadores haciendo lo que mejor saben hacer los leones: cazar. Pero esta caza en particular resultaría ser el error más catastrófico de sus vidas. Habían abatido a un búfalo, lo que debería haber sido un triunfo, un momento de éxito. Pero este búfalo era diferente. Estaba débil, demacrado, luchando incluso antes de que los hermanos lo abatieran. Y había una razón para su estado. El búfalo estaba infectado con tuberculosis bovina, una enfermedad bacteriana mortal que ataca los pulmones y destruye lentamente el cuerpo desde dentro. En la selva africana, la tuberculosis se había convertido en un problema cada vez mayor, propagándose entre las manadas de búfalos y saltando a los depredadores que se alimentaban de ellos. Darkmane y Blondie, hambrientos y oportunistas, consumieron la carne infectada sin dudarlo. No tenían forma de saber que acababan de firmar su sentencia de muerte, que las bacterias que ahora entraban en sus organismos iniciarían un lento y agonizante proceso de destrucción. Los efectos no fueron inmediatos. Durante semanas, los hermanos parecían estar bien, continuando con sus patrullas y apareándose con las hembras de la manada. Pero a finales de 2008, ambos machos comenzaron a mostrar síntomas alarmantes. Estaban perdiendo peso rápidamente, sus poderosos cuerpos se volvían demacrados y esqueléticos, su respiración se volvió dificultosa, sus rugidos, antes poderosos, se redujeron a toses roncas. Las densas y lujosas melenas de las que estaban tan orgullosos comenzaron a adelgazarse y a caerse a mechones. Para cualquiera que los viera, el mensaje era claro: estos leones se estaban muriendo. Los investigadores de la vida silvestre que habían seguido su historia asumieron que este era el final. La tuberculosis en los leones es esencialmente una sentencia de muerte. No hay tratamiento en la naturaleza, no hay intervención posible. Darkmane y Blondie se debilitaban cada día más, apenas podían cazar y sobrevivían de las carroñas y de las pequeñas presas que podían atrapar. A finales de 2008 ya era raro verlos. Cuando aparecían, parecían fantasmas de lo que habían sido. Con los ojos hundidos y luchando por caminar, todo el mundo esperaba encontrar sus cadáveres cualquier día, pero entonces ocurrió algo extraordinario. En junio y julio de 2009, Darkmane y Blondie reaparecieron y, contra todo pronóstico, parecían haber recuperado la salud. Habían recuperado su peso, respiraban con normalidad y se movían con renovada fuerza. Parecía imposible, pero de alguna manera estos dos hermanos habían combatido la tuberculosis y habían sobrevivido a lo que debería haberles matado. Los investigadores estaban asombrados. Quizás se debía a su excepcional genética, o tal vez simplemente habían contraído una cepa menos virulenta de la enfermedad. Fuera cual fuera la razón, los hermanos Golf Course habían desafiado a la muerte. La celebración duró poco. En 1 o 2 meses, ambos hermanos volvieron a desaparecer, esta vez de forma más definitiva que antes. No se les vio, no se encontraron rastros, ni señales de su presencia en ningún lugar de sus territorios habituales. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El silencio era ensordecedor. Todo el mundo empezó a pensar lo peor, que la tuberculosis había vuelto con fuerza, que los hermanos se habían arrastrado para morir en soledad, como suelen hacer los leones viejos o enfermos. Parecía que los machos del campo de golf habían llegado finalmente a su fin. Pero en octubre de 2009, Darkmane y Blondie volvieron a demostrar que todos se equivocaban. Un vehículo safari se topó con una escena increíble. Los dos hermanos cargaban a toda velocidad contra una enorme manada de búfalos, trabajando en perfecta coordinación, como si estuvieran en su mejor momento. Separaron a un macho de la manada y lo derribaron justo delante de los atónitos turistas. Darkmane parecía relativamente normal, su recuperación parecía completa. Pero Blondie había cambiado.
Había agresividad en sus movimientos, una mirada salvaje que sugería que algo había cambiado en lo más profundo de su ser durante esos meses perdidos. Y entonces Blondie desapareció. Esta vez no fueron los dos hermanos, solo Blondie Main. Darkmane seguía siendo visto ocasionalmente, pero su hermano, su compañero durante años de triunfos y tragedias, simplemente desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. Pasaron los días sin señales, luego las semanas. El misterio se profundizaba con cada día que pasaba. ¿Dónde estaba Blondie? La tuberculosis finalmente se lo había llevado. Había sido asesinado por otro depredador. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Comenzaron a circular informes entre la red de guardabosques sobre un incidente en el extremo occidental del territorio de Mapogo. Se había visto al señor T y a Kinky Tail enzarzados en una brutal pelea con un león macho adulto, un intruso que aparentemente se había acercado demasiado a su territorio. La pelea fue salvaje y desigual. Dos machos Mapogo curtidos en 1000 batallas contra un solo león que, según los testigos, ya estaba debilitado por una enfermedad. El intruso no tenía ninguna posibilidad. Cuando todo terminó, su cuerpo quedó donde había caído, destrozado y sin vida. La identidad de ese león muerto nunca se confirmó oficialmente, pero el momento, el lugar y el estado del cuerpo apuntaban a una conclusión devastadora. Blondie Main, uno de los dos padres de los 5 jóvenes machos Selati, había sido asesinado por Mr. T y Kinky Tail. Los mismos dos machos que ya habían destruido a sus cachorros en la manada 4 Stars, ahora le habían quitado la vida. Pero Mr. T y Kinky Tail no tenían ni idea de que al matar a Blondie acababan de sellar su propio destino. Porque en algún lugar del territorio Selati, 5 jóvenes machos se hacían más fuertes cada día y algún día descubrirían quién había asesinado a su padre. Con la desaparición de Blondie, Darkmane se encontró de repente terriblemente solo. Por primera vez en su vida no tenía ningún compañero de coalición, ningún hermano que le cubriera las espaldas o compartiera la carga de defender el territorio. En el mundo de los leones, un macho solitario es vulnerable de formas que es difícil exagerar. No puede defender su territorio frente a múltiples rivales. No puede cazar presas grandes de forma eficiente. Se convierte en el objetivo de todas las coaliciones jóvenes que buscan demostrar su valía. Darkmane, debilitado por la tuberculosis y afligido por la pérdida de su hermano, se enfrentaba a un futuro cada vez más sombrío. La enfermedad que parecía haber remitido regresó con renovada fuerza. El breve periodo de salud que había experimentado no era más que una remisión, un cruel engaño que le dio esperanzas para luego arrebatárselas de nuevo. La tuberculosis atacó su cuerpo de forma sistemática y esta vez no habría recuperación milagrosa. Su peso se redujo drásticamente y los músculos que antes se marcaban bajo su piel se consumieron hasta desaparecer. Su respiración se volvió laboriosa y dolorosa. Cada respiración era una lucha. Lo más visible era que su melena, símbolo de la virilidad y el poder del león macho, comenzaba a caerse a mechones. A principios de 2010, Darkmane parecía un animal completamente diferente. Sin la mayor parte de su melena, se parecía más a un macho joven y subadulto que al guerrero maduro y curtido en 1000 batallas que era en realidad. Sus costillas se marcaban claramente a través de la piel y se movía con la cautela y el dolor de alguien cuyo cuerpo le traicionaba. Ya no podía defender a la manada Selati ni proteger a sus 5 hijos pequeños, que aún eran demasiado inmaduros para valerse por sí mismos. Así que hizo lo único que podía hacer: se marchó. Darkmane se convirtió en un nómada, un vagabundo sin territorio fijo, que deambulaba por tierras controladas por machos más fuertes, con la esperanza de evitar la confrontación. A menudo se le veía en el territorio de Mapogo, irónicamente viviendo en los límites del dominio controlado por los mismos machos que probablemente habían matado a su hermano. Pero no representaba ninguna amenaza para ellos, y en gran medida lo ignoraban. Un león moribundo no merecía la energía que costaría matarlo. Era un fantasma, apenas vivo, sobreviviendo en los márgenes de la sociedad de los leones. Cazar estaba ahora más allá de sus capacidades.
Darkmane simplemente no tenía la fuerza ni la resistencia para derribar a una presa por sí mismo. En cambio, sobrevivía hurgando en los cadáveres que dejaban otros depredadores, esperando a que las hienas, los leopardos u otros leones se hartaran de comer antes de acercarse sigilosamente para robar las sobras. Era una existencia humillante para un macho que en otro tiempo había controlado 2 manadas, pero el orgullo no significa nada cuando te mueres de hambre. La supervivencia siempre prevalece sobre la dignidad. A veces, la desesperación lo llevaba a tomar medidas aún más audaces. Se acercaba a las presas activas donde otros leones se alimentaban, sabiendo muy bien que podían destrozarlo. Su estrategia era simple pero patética: sumisión total. Se echaba al suelo con las orejas hacia atrás, mostrando todas las señales de rendición y no agresión. La mayoría de las veces, los leones que se alimentaban toleraban su presencia en lugar de gastar energía en ahuyentarlo, lo que le permitía arrebatar cualquier bocado que pudiera alcanzar. Así debajo había caído el poderoso. Un incidente ocurrido en octubre de 2010 capturó a la perfección la tragedia de los últimos días de Darkmane. Los investigadores observaron cómo se acercaba a una presa cazada por los machos Inyoka, una coalición que debería haberlo expulsado o incluso matado por su intrusión. En cambio, cuando Darkmane adoptó su postura sumisa, mostrando que no representaba ninguna amenaza, le dejaron alimentarse junto a ellos. Quizás fue misericordia o tal vez solo indiferencia hacia un león moribundo que claramente ya no tenía fuerzas para luchar. En cualquier caso, Darkmane comió ese día, prolongando su sufrimiento un poco más. Pero hay algunas batallas que el coraje, la experiencia o incluso la suerte no pueden ganar. La tuberculosis es paciente e implacable y estaba ganando la guerra contra el cuerpo de Darkmane. Cada día se debilitaba más, cada respiración le costaba más, cada paso le exigía más esfuerzo que el anterior. Luchaba contra un enemigo que no podía ver, ni morder, ni arañar. Lo único que podía hacer era seguir moviéndose, seguir buscando comida, seguir sobreviviendo un día más y otro, hasta que finalmente su cuerpo ya no pudo dar más de sí. En noviembre de 2010, los guardabosques de la Reserva Natural de Londolosi encontraron el cuerpo de Darkmane cerca del límite norte de su propiedad. Había muerto solo, como suelen hacer los leones solitarios, sin una manada que lo llorara ni un hermano que velara sus restos. La tuberculosis había ganado finalmente. El segundo de los 2 padres del campo de golf había muerto, uno asesinado por Mr. T y Kinky Tail, el otro destruido por la enfermedad. Pero en el territorio de Selati, 5 machos jóvenes estaban alcanzando la madurez, creciendo en poder, sin saber que estaban a punto de heredar una deuda de sangre. La pérdida de Darkmane por enfermedad fue trágica, pero natural. No se debía ninguna venganza a la tuberculosis. Pero la muerte de Blondie fue diferente. Fue un asesinato puro y simple, llevado a cabo por Mr. T y Kinky Tail. Y aunque los hermanos Selati eran demasiado jóvenes para hacer nada al respecto cuando ocurrió, eso estaba cambiando rápidamente. Se acercaba el momento de la venganza. Ahora necesito tu opinión sincera. ¿Crees que la venganza que se avecina para Mr. está justificada? ¿O es que en la naturaleza no hay bien ni mal, solo supervivencia? Deja tus comentarios y dime también, ¿apoyas a los hermanos Selati para que vengan a su padre? ¿O crees que el señor T no merecía morir? Tu opinión importa. Y espera, porque estás a punto de presenciar el enfrentamiento más brutal jamás documentado en la sabana africana. Mientras sus padres luchaban y morían, los 5 jóvenes machos de la manada Selati crecían en relativa seguridad, protegidos por la distancia y las circunstancias de la violencia que se había cobrado la vida de Blondie y debilitado a Darkmane. Nacieron en diferentes camadas de diferentes madres, pero compartían los mismos padres, lo que los convertía en medio hermanos unidos por lazos de sangre. Desde sus primeros días, estos 5 cachorros jugaban juntos, luchaban juntos y aprendían juntos las brutales lecciones de la supervivencia. Estaban formando vínculos que resultarían inquebrantables. A medida que maduraban a lo largo de 2009 y 2010, los 5 hermanos se convirtieron en formidables machos jóvenes. Aprendieron a cazar observando a las leonas experimentadas de la manada, absorbiendo técnicas y estrategias que les servirían para toda la vida.
Perfeccionaron sus habilidades de lucha mediante constantes combates entre ellos, poniendo a prueba su fuerza y desarrollando la coordinación que los haría letales como unidad. Cada hermano aportaba algo único a la coalición. Algunos eran más rápidos, otros más fuertes, algunos más estratégicos, otros más agresivos. Juntos se complementaban a la perfección. En 2011, estos 5 machos se habían ganado su nombre, los Leones Selati, en honor al territorio donde nacieron y se criaron. Ya no eran cachorros ni adolescentes, sino jóvenes adultos que se acercaban a su plenitud, y todos en la región podían ver que estaban destinados a la grandeza. Sus melenas se estaban llenando, oscuras y espesas, dándoles el aspecto de guerreros experimentados, aunque aún no habían reclamado su primer territorio. Se movían por la sabana con confianza, 5 pares de ojos buscando oportunidades, 5 mentes pensando como una sola. Los hermanos Selati habían crecido sin conocer realmente a sus padres. Melena Oscura y Rubio habían estado ausentes durante gran parte de sus vidas, ahuyentados por la amenaza de Mapogo y luego por la enfermedad. Las leonas de la manada los habían criado, enseñado y mantenido con vida. Pero a medida que los hermanos maduraban y comenzaban a interactuar con otros leones y con los guardabosques que los rastreaban, comenzaron a circular historias. Historias sobre sus padres, sobre los territorios que habían ocupado, sobre las batallas que habían librado, e historias sobre cómo habían muerto. Los detalles se filtraron en fragmentos, testimonios de guardabosques, observaciones de comportamiento, los rumores de la sabana que viajan a través de las interacciones entre depredadores y las disputas territoriales. Los hermanos Selati se enteraron de que uno de sus padres había muerto de una enfermedad, un final natural, aunque trágico. Pero el otro, Blondie Main, había sido asesinado por 2 machos de la coalición Mapogo en una pelea que no fue ni mucho menos justa. Se conoció la identidad de los asesinos, Mr. T y Kinky Tail, los miembros más violentos de la coalición más dominante de la región. Para los jóvenes leones que alcanzan la madurez, el impulso de establecer un territorio y eliminar a los machos rivales es instintivo y poderoso. No importa si los hermanos Selati estaban motivados por la venganza real o simplemente por la ambición territorial, el efecto fue el mismo. Sabían quién había matado a su padre, sabían dónde operaban esos machos. Y a medida que se hacían más fuertes, la idea de desafiar a los machos Mapogo pasó de ser una fantasía suicida a una posibilidad real. Pero necesitarían que el momento fuera perfecto, y entonces el destino intervino a su favor. En junio de 2010, una noticia devastadora se extendió por la comunidad de observadores de leones. Kinky Tail había muerto. Los Majingi Lane, una poderosa coalición de 4 hermanos, se habían encontrado con él y le habían infligido una justicia rápida y brutal. Uno de los 2 machos que habían matado a Blondie había desaparecido, eliminado no por los Selati, sino por otros enemigos que los Mapogo se habían ganado durante su reinado de terror. Esto dejaba solo a Mr. T para responder por la muerte de Blondie. La lista de objetivos se había reducido a la mitad. La situación de Mr. T también había cambiado drásticamente. Con Kinky Tail muerto y sus otros hermanos asesinados o dispersos, Mr. T se había retirado al territorio de su hermano Makulu, buscando seguridad en el número. La invencible coalición Mapogo, que una vez aterrorizó a la mitad de Sabi Sands, se había desintegrado, reducida a solo 3 machos envejecidos. Makulu, Mr. T y un tercer hermano llamado Scar aún conservaban su territorio y seguían inspirando respeto, pero eran vulnerables como nunca antes lo habían sido. El imperio se desmoronaba. En marzo de 2012, los hermanos Selati habían alcanzado la madurez plena. Estaban en su mejor momento, jóvenes, fuertes, rápidos y hambrientos de conquistas. 5 machos en perfecta coordinación, curtidos en 1000 batallas tras años de enfrentamientos y pequeñas escaramuzas territoriales, listos para dar el salto al gran escenario. Habían estado observando el territorio de Mapogo, aprendiendo los patrones de patrulla e identificando sus puntos débiles, y ahora veían su oportunidad. 3 machos envejecidos que intentaban mantener vastos territorios que ya no podían defender adecuadamente. Era el momento. El 16 de marzo de 2012, 5 hermanos de melena oscura se movieron como una sola unidad desde el sur, cruzando al territorio de Mapogo con determinación y propósito. No estaban allí para apoderarse de una manada o reclamar nuevos terrenos de caza.
Estaban allí por un objetivo específico, un macho cuya muerte saldaría una deuda escrita con sangre 2 años antes. Estaban allí por Mr. T, y nada iba a impedirles hacer justicia por lo que su padre nunca recibió. Los 5 hermanos Selati entraron en el territorio de Mapogo como una tormenta que arrasaba la sabana, silenciosos, poderosos e imparables. Se movían con precisión militar y sus años de coordinación y entrenamiento se hacían evidentes en cada paso. No se trataba de una incursión aleatoria ni de una apropiación oportunista de territorio. Era una operación selectiva y su objetivo era el Señor T, el legendario asesino. El león, que había destruido más de 100 vidas, estaba a punto de enfrentarse a 5 hermanos unidos por la sangre e impulsados por una fuerza más poderosa que la mera ambición territorial. Los machos Mapogo detectaron la intrusión casi de inmediato. 3 guerreros veteranos, Makulu, Mr. T y su hermano restante, se prepararon para defender su territorio como lo habían hecho innumerables veces antes. Pero esta vez era diferente. No se trataba de un par de jóvenes rivales a los que pudieran intimidar, ni de una coalición rival a la que pudieran burlar. Se trataba de 5 machos en plena forma, moviéndose con intención coordinada. Los hermanos Mapogo comenzaron a retirarse, tratando de permanecer juntos, sabiendo que su única oportunidad era la unidad. Pero los Selati lo habían planeado. Con una brillantez táctica que parecía casi calculada, los hermanos Selati comenzaron a separar a los machos Mapogo. Presionaron desde múltiples ángulos, obligando a los machos más viejos a tomar decisiones en fracciones de segundo sobre qué dirección defender. En el caos de rugidos, embestidas y contraataques, Mr. T se encontró separado de sus hermanos. Ocurrió tan rápido que cuando se dio cuenta de su aislamiento, Makulu y el tercer hermano ya estaban demasiado lejos para ayudarlo. Mr. T se quedó solo. Y los 5 hermanos Selati se acercaron como lobos rodeando a una presa herida. Lo que sucedió a continuación fue brutal, más allá de toda descripción. Los Selati no buscaban una muerte rápida. No se trataba de eficiencia, sino de hacer sufrir al señor T. Atacaron primero sus patas traseras, apuntando a las poderosas extremidades que lo habían llevado a través de 1000 batallas. Los huesos se rompieron y se hicieron añicos bajo el ataque combinado. El señor T rugió de dolor y furia, tratando de defenderse, pero 5 oponentes atacando desde diferentes ángulos es una situación imposible. Sus patas traseras estaban rotas, inutilizadas, lo que le impedía correr o incluso mantenerse en pie correctamente. Luego se lanzaron sobre su columna vertebral. Múltiples mandíbulas se cerraron sobre su espalda, con los dientes buscando las vértebras que protegían su médula espinal. La presión era inmensa, calculada para causar el máximo daño. Cuando finalmente lo soltaron, la columna vertebral del señor T estaba fracturada y sus patas traseras completamente paralizadas. El legendario asesino que había caminado por la sabana como un dios invencible, ahora estaba lisiado, indefenso, arrastrándose por el suelo solo con sus patas delanteras. Y, sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, seguía vivo. Y entonces, los hermanos Selati hicieron algo que sorprendió a los guardabosques que más tarde reconstruyeron este suceso. Se marcharon. Se alejaron del señor T, dejándolo destrozado y sufriendo, pero vivo. Durante un tiempo pareció que tal vez habían mostrado misericordia, que lo dejarían morir lentamente a causa de sus heridas. Pero no era misericordia, era algo más oscuro. Lo estaban dejando sentir, dejando que comprendiera lo que se avecinaba, dejando que el miedo y el dolor se le clavaran profundamente en los huesos antes de volver para terminar lo que habían empezado. Cuando los hermanos Selati regresaron, el señor intentó defenderse. Incluso con la columna vertebral rota, incluso con las patas traseras inutilizadas, incluso enfrentándose a una muerte segura, el viejo guerrero demostró por qué había sido temido durante tantos años. Golpeó con sus enormes patas, rugió desafiante a pesar del dolor, se negó a simplemente tumbarse y aceptar su destino. Fue una muestra de valentía que habría sido admirable en cualquier otro contexto. Pero la valentía no puede vencer a las matemáticas, y un león lisiado no puede derrotar a 5 machos sanos, por muy legendaria que sea su reputación. El final, cuando finalmente llegó, no fue rápido. Los detalles son demasiado gráficos para describirlos en su totalidad, pero los testigos que llegaron al lugar después describieron una escena de violencia sostenida.
de una muerte que duró horas en lugar de minutos. El Señor Te luchó hasta su último aliento, pero los hermanos Selati fueron minuciosos y metódicos, asegurándose de que el león que había matado a su padre no sobreviviera a este encuentro. Cuando finalmente se alejaron por última vez, el señor T yacía inmóvil. Su reinado de terror había terminado. Su sangre empapaba la tierra africana. La ironía no pasó desapercibida para quienes habían seguido esta historia desde el principio. El señor T, que había matado a tantos leones en ataques brutales y prolongados, que se había comido cachorros y leonas, que no había mostrado piedad con ningún oponente, recibió el mismo trato que había dado a los demás. Los hermanos Selati le habían infligido exactamente el tipo de muerte en el que el propio señor T se había especializado: dolorosa, prolongada y absolutamente definitiva. Ya fuera una venganza consciente o simplemente la forma en que los leones eliminan a sus rivales más peligrosos, el resultado fue el mismo. Se había hecho justicia, natural y brutal. Y así fue como los leones Selati vengaron la muerte de su padre, acabando con uno de los depredadores más temidos jamás documentados en la selva africana. Esto no es solo una historia, es historia real de la vida salvaje, un relato de violencia, pérdida y venganza que se desarrolló a lo largo de una década. ¿Qué te ha parecido este final? ¿Ha sido justicia o solo crueldad? Deja tu opinión en los comentarios y dime, ¿qué historia de leones debería contar a continuación? ¿La de los machos Majingilane que mataron a Kinky Tail? ¿La saga completa de los 6 hermanos Mapogo? ¿O tal vez la de los machos Birmingham? Comenta tu elección y la haré realidad. Si te ha gustado esta historia real de venganza en la sabana, pulsa el botón suscribirse y activa la campana de notificaciones. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.